Hola, buenas tardes, buen domingo para todos. Acá estamos una vez más en este ciclo de conversaciones que nació un poco por la necesidad de dar a difundir, de dar a conocer, de indagar también. Terapias que no son convencionales, terapias que por ahí no las encontramos en los medios masivos de comunicación, que por ahí no es común oírlas. Entonces es interesante poder contar con este espacio, utilizar las redes en este sentido para adentrarnos en actividades y en terapias que nos reconocen como seres íntegros. Y esto me parece lo más importante, lo más interesante, ¿no? Sobre todo en esta cultura que vivimos, en esta sociedad, en este ritmo, que no nos da tiempo y no nos da espacio y lugar a reconocernos como este todo que somos, ¿no? De manera íntegra, no disociada. Entonces por ahí está bueno conocer o hablar y difundir terapias que nos ayudan a volver a casa, que nos ayudan a sentirnos nuevamente como seres íntegros que somos, como este todo que es mucho más que la suma de las partes. Por eso cada domingo tenemos un invitado, invitada, que nos contarán sobre lo que hacen, sobre lo que proponen, con esta mirada que va más allá de lo conocido y hegemónico, y en donde siempre está el foco en la prevención de la salud y no en la enfermedad, digamos, ¿no? Que es lo que tanto circula hoy. Entonces un poco la idea es salir de ese paradigma, de esa mirada y proponer la otra, que es la que verdaderamente nos hace bien, nos conecta. Así que cada domingo hablaremos de distinto tipo de terapias. Hoy vamos a hablar de biodanza, así que tenemos un invitado. En esta oportunidad creo que es el primer invitado, porque hasta ahora fueron todas invitadas, así que él es Román, lo vamos a llamar. Mientras tanto esperamos que se sigan conectando y les agradezco mucho por acompañarme, por acompañarnos y por permitirse acompañar también, y estar sobre todo los domingos, esta hora que a veces es complicado, que es el inicio de la semana, a diferencia de lo que se cree, los domingos empieza la semana y la empezamos quizás descansando y conectando con aquellas cosas que nos hacen bien. Así que les agradezco mucho. Vamos a llamar a Román, que está conectado. Esto queda igual colgado, siempre les digo, así que los que no se pudieron conectar y no están presentes hoy, van a poder verlo en el feed. Estos términos que aprendimos a utilizar con el Instagram. Transmitir con. No sé si se escucha bien, pero creo que sí, ¿no? Tenemos que esperar que nos responda Román. Hola, Román. ¿Cómo te va, Amelia? ¿Qué tal? También nos estamos conociendo a través de la pantalla. Así es, así es. Porque, bueno, siempre hay, como siempre digo, que está bueno primero conocernos de alguna manera, aunque sea por teléfono, y estuvimos intercambiando mensajes, pero bueno, es la primera vez que nos estamos viendo a Ya través de un nos vídeo en la encontraremos, pantalla. obviamente. Ya nos encontraremos presencialmente. Román, a ver, hay un pequeño ruido. ¿Vos estás con auriculares? Quizás. No, no. Estoy con el teléfono, solamente. Ahí está, quizás porque no sé, recién hay una interferencia. Perfecto. Bueno, Román, ¿te querés presentar vos? Presentar, mira, hay una canción que canta Liliana Vitale que en un momento dice, somos lo que amamos. Entonces, si somos lo que amamos, yo me tendría que presentar diciendo que soy papá de Julieta y de Miranda, que me gustan las acciones y actividades expresivas,
escribir, cantar, danzar, hacer música, y que tengo curiosidad por algunas cuestiones sociales, de lo que pomposamente a veces se llama la subjetividad. Pero bueno, más que eso, después a veces hay un desierto, a veces hay un monte lleno de plantas, pero quién sabe, quién sabe hoy. Román, ¿y qué nos podés decir de tu actividad, la cual se denomina biodanza? Mira, Una de tus actividades, por lo visto. sí, sí, claro, una de las actividades. Una de las actividades más plenas y gozosas que hago, esa es la realidad. Eh, ¿Qué te puedo decir? Que biodanza es una actividad que tiene mucho que ver con la conexión eh, con los otros, obviamente con uno, con los otros, con la vida misma, con la naturaleza, pero sobre todo en reconocer a otro humano como un semejante, ¿no? Entonces, a veces se habla de que la biodanza, que etimológicamente quiere decir danzar la vida, ¿no? Es una poética del encuentro humano, pero no solamente humano con humano, una poética de el humano encontrándose con todas las manifestaciones vivas, con todo lo que está latiendo a nuestro alrededor. Este, yo básicamente te diría eso, y te diría que a mí desde que hago biodanza, más o menos hace 16 años que empecé a practicarla, después fui facilitador formándome el día más adelante, es una actividad que me conecta con todo lo vivo que también hay en mí, que a veces uno lo tiene adormecido, uno cree que está vivo y a veces no estás tan vivo, a veces solamente hay un corazón latiendo y apocadamente, ¿no? Totalmente, y más en los tiempos, digamos, en la cultura que tenemos, que no nos ayuda o no nos enseña, ¿no?, a vivir de manera integrada, sintiendo el cuerpo, y cómo el cuerpo a veces es como un vehículo o la forma que tenemos de volver a casa, de volver a sentirnos, a conectarnos. Y en este caso es mover el cuerpo mediante los sonidos, la música. Claro, sí, sí, te escuchaba y pensaba que a veces uno habla del cuerpo como algo exterior casi, ¿no? Pero no solo que tenemos un cuerpo, sino que somos ese cuerpo. No, no nos queda otra, más allá de las teorías que cada uno tenga o adscriba, del alma, del espíritu, de la reencarnación o de lo que vos quieras, lo real, lo real es nuestro cuerpo en movimiento, nuestro cuerpo latiendo, nuestro cuerpo sintiendo, porque en realidad lo que rescata quizás biodanza, no solo biodanza, pero lo que rescata biodanza es un cuerpo emocionado, un cuerpo sintiendo, es decir, un ser emocionado, un ser sintiendo, un ser en conexión, un ser que se reconoce, que puede reconocer su mismidad, digamos, su sí mismo, a partir de que se encuentra con otro también, y no en una Claro, mirada solamente hacia adentro. Este, claro. Es sentirse también a partir y con el otro. claro, ahí va. Lo grupal, digamos, qué importante. Entonces la música, lo grupal, Sí, sí, en biodanza, sentir el cuerpo. Sí, biodanza no se puede hacer de manera individual, digamos, ¿no? Obviamente uno puede danzar, uno puede bailar solo, sola en la casa. De hecho, lo hemos hecho el año pasado, aunque hicimos cuestiones por Zoom, pero cada uno danzaba solo en la casa. Pero biodanza como sistema, como trabajo, las clases mismas, los talleres, es una conjugación de movimiento, de poética, poética en la consigna del facilitador, de canto muchas veces, así que bueno, movimiento, música, poesía, una cantidad de cuestiones expresivas que si vos lo ves como un embudo, van directo a la emoción y al afecto, ¿no? Al afecto de la persona, porque las músicas tienen que ver con todo lo que desencadenan emocionalmente también cuando estamos en movimiento. y bueno, y la musicoterapia también, ¿no? Claro, Son terapias también energéticas. claro, claro. Sí, sí, hay muchas.
terapias, disciplinas que tienen mucha relación con la biodanza: musicoterapia, arteterapia, movimiento expresivo, rítmico expresivo, el sistema de Millerman, los 5 ritmos de Gabriel Roth, el contact, ciertas prácticas de yoga en movimiento. Obviamente, ¿no? No es que a veces uno practica o se dedica a una actividad y cree que es lo primero que existe, es lo único. A veces tanta pasión nos despierta ese descubrimiento que no nos damos cuenta de que somos parte de un movimiento humano que quiere, digamos, reconectarse, que quiere vivir mejor de otra manera. Somos Claro, parte. transformar y sanar también, porque es una terapia, me imagino también, que permite a través del autoconocimiento, ¿no? Y de registrar estas emociones, de reconocerse, sanar también. Claro, sí, sí. Lo paradójico es que tiene mucho que ver con el sanar biodanza, pero nosotros no la denominamos terapia. Obviamente que tiene muchísimos efectos terapéuticos, pero eh, así como vos en la introducción hablabas de la salud, nosotros siempre hacemos hincapié de que biodanza trabaja con los aspectos sanos de la persona. Y Claro, aún la persona con más dificultades, más maltrecha, todos tenemos algo de salud. Y en todo caso, lo que tratamos de hacer desde la biodanza es ampliar ese margen de salud, más chiquito o más grande, que cada uno trae, ¿no? para potencializar aquello que saludable que todos tenemos. Exactamente, ahí va. Hermoso. Y, y escúchame, Román, vos que tenés tantos años, además de, como vos decís, que iniciaste la biodanza primero como, digamos, practicando y de repente después te transformaste en un facilitador, eh, ¿qué pudiste ir recogiendo en las experiencias de lo que le pasa o lo que te pasó a vos y lo que le pasa a los demás, digamos? ¿Cómo es este camino de reconexión? Pero no quiero decir conectar, porque ya estamos conectados, pero quiero decir, a veces no nos registramos, ¿no? Porque está esto siempre del conectar como si fuera que estamos desenchufados y en realidad somos un todo conectado ya. Lo que pasa que, bueno, a veces no nos registramos, no nos logramos observar. Entonces, quizás mediante la biodanza nos permite este registro. Entonces, ¿qué es lo que vos vas viendo que le pasa a la gente en encuentro, ¿no? Porque también hay que animarse a compartir con otros, a transitar un Seguro. proceso grupal, Sí, sí. digo, ¿no? Obviamente que tiene mucha intensidad, estar en grupo, estar en una actividad que aparte, como yo antes te decía, tiene que ver con el afecto, y obviamente el afecto se transmite también con ciertas danzas de contacto, con una ronda donde nos damos la mano, con abrazarse, a veces abrazarse a uno mismo, pero también abrazar a un otro, y abrazar, que aparentemente, bueno, todos sabemos de qué se trata, es un acto de mucha entrega y un acto magnífico, ¿no? De movimientos corporales, de permitir entrar, de ahuecar el pecho para que otro entre, de enlazarlo con los brazos, de un tono muscular que tiene que ser compatible entre dos personas, porque si no uno está asfixiando o apretando. Es decir, bueno, es Tal cual. maravilloso. Pero bueno, vos me preguntabas qué voy viendo, qué vi en este transitar en la biodanza. Eh, Te lo voy a contar con una anécdota que ahora recordé. Dale, Hace un tiempo estuvo en el grupo un integrante que era el verdulero acá de mi barrio, ahora no está más. Y una vez preguntándome por actividades corporales, me dijo, vos haces una cosa, en Facebook hablas de biodanza. Bueno, finalmente vino al grupo. A la tercera, cuarta clase, en el relato de vivencia, nosotros antes de empezar a danzar y a movernos, conversamos un poquito de lo que vivimos en la semana, de lo que vivimos en la clase anterior. Y este hombre, con lágrimas, nos decía, yo estoy casado hace muchos años, tengo mis hijos, nos amamos, pero nunca nos habíamos abrazado, casi nunca. El abrazo estaba como una actividad en casa. Y ahora, a partir de que hago biodanza, que voy perdiéndole el miedo al encuentro, al acercamiento, al contacto emocionado, al abrazo,
en casa él decía, contaba al grupo, hay una revolución con esto de los abrazos. Dice, y estoy conmovido, porque en realidad el amor estaba, esto que vos hablabas de la conexión. A veces estamos, obviamente que somos uno, y esa idea de individuos es una idea ilusoria, pero la cultura, como también decías antes, hizo todos los esfuerzos para que creamos que estamos separados. Y que a veces cuando nos encontramos con un otro, es como encontrarse como en la parada del colectivo, ¿no? Hacemos una fila, pero nadie ni siquiera se saluda o sonríe a la otra persona. De hecho, cuando a veces La subimos, desconfianza, la desconfianza mal, la es desconfianza. una manera también, claro, de defenderse, ¿no? Como si hablo va a creer que yo estoy buscando otra cosa, o vaya a saber qué permiso le estoy dando a una persona si la saludo. Obviamente que el miedo no es tonto, es difícil ir por la calle con el corazón abierto, pero tenemos que hacer el esfuerzo de ir abriendo el corazón hacia los demás, porque si no, no hay salida en esta civilización, no hay salida. Este, No, y yo- además es privarse del amor que habita en nosotros, digamos, naturalmente y en esencia, ¿no? Lo que niego a los demás me lo niego a mí mismo. exactamente, exactamente. Y bueno, en estos años de biodanza, obviamente que lo primero que vi fue la transformación en mí, en mis vínculos con los demás, ¿no? Y una transformación que no solamente tenía que ver con la posibilidad de expresión y de expresar hacia otros también el amor, el afecto, sino hasta, te diría, el color de la ropa que yo me colocaba. Vos pensás que yo tengo ¿Mm? 65 años y que cuando empecé el secundario iba con un saco azul, con corbata azul, con el blazer, se llama. Es decir, vengo de una Yo generación, también. vos también, pero bueno, pero vengo de una generación donde nosotros, y yo especialmente, me vestía con colores muy apagados. Fíjate, ahora tengo una ropa naranja, es decir, más colorida, eso es una de las primeras cosas que empecé a notar, que empecé a necesitar otro tipo de colores en mí, empecé a poner muchas más plantas en mi casa, a necesitar ese contacto con las plantas, con los animales, Sí, te empecé a, conectaste con la vida, con la con vida, la vida. y aunque la música a mí siempre me gustó muchísimo, te diría que muchas veces, o en buena parte de mi vida, me atrajo mucho más las músicas que tenían un tinte melancólico, o cierta tristeza, que no quiere decir que no sea bello también, pero después, muy acotadamente podía escuchar cosas ligadas a lo triste. Y empecé a necesitar otro tipo de músicas, amplié mi rango. Ahora escucho, obviamente, lo que escuchaba antes, pero mucho más. Así que bueno, es como que, es lo que te decía antes, un poco es el florecimiento de uno, no es una transformación, qué sé yo, que quizás se vea en particular si alguien no mira, pero si alguien se acerca un poquito, va a ver que hay otro brillo en los ojos, que hay otra expresividad, que hay otra gracia en el movimiento también. Bueno, cosas de ese tipo. Sí, claro. Si te conecta, digamos, con la vida y estás más permeable, más abierto, eh, digamos, que te permite también vincularte de otra manera, no solo social y familiarmente, sino también con todo el universo, con todo lo que vaya aconteciendo. Pero digo, es un proceso, me imagino, con todo, que debe haber, digamos, cambios, no se ven cambios bruscos, sino que es progresivo, como, bueno, yo le llamo Sí, terapia porque para mí la terapia no es algo propio de la psicología, que claro. trata como romper un poco de ahí, sino que me parece terapéutico todo aquello lo que nos hace bien, sea lo que sea. A mí también me este, parece, Amelia, lo que pasa que, viste, en los discursos hegemónicos de la medicina, de la psicología, vos sí, nombrás, por ejemplo, terapia, cosas así, y parece que estás invadiendo un campo que no te corresponde. Son las miserias de la cultura de hoy, sí, pero sí. obviamente vemos que aparte lo terapéutico tiene miles y miles de años, si no la humanidad no hubiese sobrevivido. Cuando hablamos de chamanismo, cuando hablamos de curanderos, cuando hablamos
en cualquier tribu o comunidad humana, siempre hubo gente que se dedicó a la sanación. Si no, acá no estaríamos como especie, ¿no? Por supuesto, pero por eso un poco lo utilizo, digamos, agitando la atención siempre, de apropiarse en los nombres y las cosas para tener más fichas en el campo del poder hegemónico. Es un discurso de poder. Claro. Y Román, a ver, yo nunca hice biodanza, ya voy a poder hacer. Sí he hecho, digamos, actividades que, por supuesto, que tienen que ver con mover el cuerpo, sobre todo en la terapia gestáltica que yo hago, Claro. donde participo, digamos, es muy importante el grupo y también las actividades corporales, ¿no? Y por lo menos en mi experiencia, es clave para primero hacer un parate productivo y poder volver a sentir el cuerpo. Esto parece una pavada, sí, bueno, el cuerpo lo tenemos siempre, pero vivimos, digamos, muy, muy, muy desenchufados del cuerpo, que lo tenemos como herramienta a veces, ¿no? Lo usamos para el trabajo, para llevarnos a los lugares, a los espacios de obligaciones, pero no lo estamos registrando, y en él habita un mundo de información, un mundo de cosas que nos permiten abrir inclusive nuestra conciencia. Y, por ejemplo, una de las cosas que o que me ha pasado, es a través de mover el cuerpo y de actividades corporales, es registrar una emoción que creía que no la tenía, y a través del cuerpo yo pude darme cuenta de que, por ejemplo, estaba muy enojada, y después, quizás en otro encuentro, ese enojo, pude darme cuenta que no era enojo, que era angustia. Digamos, cómo el cuerpo me va informando a medida que lo voy utilizando, porque a veces lo tenemos como esto, como bueno, lo uso para trabajar, lo uso para cocinar, para situaciones de subsistencia, te diría, ¿no? En esta vida que a veces llevamos tan alocada, ¿no? Entonces, qué importante también usar, digamos, conectarnos con este cuerpo, pero también ser conscientes, por eso digo la conciencia, de todo aquello que habita en nosotros, que estamos transitando, emociones que estamos viviendo, y que por ahí no nos damos cuenta, y que seguimos, y que después, si no las observamos, hacemos algo con eso, bueno, ahí sí puede desembocar en cualquier cosa, ¿no? Desde un estresazo y cualquier tipo de sintomatología, digamos, ¿no? Entonces, sí. El cuerpo, digamos, no es algo, como vos decías, alejado, no es otra cosa que no sea yo, pero sin embargo, no lo estamos registrando, no lo estamos sintiendo. ¿Y cuántas cosas pueden aparecer cuando empezamos? ¿Cuántas emociones que tenemos que empezar a registrar? Y que no significa que tengamos que anular o querer quitarla automáticamente, porque todas las emociones son válidas, ¿no? Sí, lo importante es poder registrarlas. Sí, de hecho nuestro cuerpo está donado al trabajo prácticamente, es decir, a otros muchas veces, la mayoría de las veces. Es una donación que hacemos, esta maravilla que es el cuerpo humano, que es pura vida, la donamos a cambio de un salario. Y el cuerpo, en realidad, el cuerpo es una fiesta, el cuerpo es una fuente inmensa de disfrute, de placer, de sensibilidad, de percepción de la vida. El cuerpo es un radar del cosmos, el cuerpo tiene todos los ritmos, tiene todos los ciclos, tiene la posibilidad de conexión hasta en la piel, es decir, todo nuestro cuerpo siente, aún los sectores que uno casi no utiliza para conectarse, por ejemplo la espalda, ¿no? Si vos tocas la espalda de otra persona, te das cuenta de que hay una enorme sensibilidad en ese sector que uno diría, no, yo toco con las manos, en todo caso, apoyo el rostro y con eso siento. Pero obviamente que
que en este desconocimiento del cuerpo y de las emociones que habitan, es un desconocimiento aún de uno mismo, no es solamente en el contacto con nosotros. Sí, nosotros en biodanza a veces hacemos ejercicios muy sencillos, entre comillas, digo sencillos de proponer, como por ejemplo un autoacariciamiento de manos, de redescubrir. Y hay gente que se le caen las lágrimas, que después a la próxima clase cuenta que nunca se había acariciado su propia mano, que sí, como vos decís, la había utilizado para martillar, para atornillar, para escribir, para empujar, es decir, como una herramienta más de trabajo, pero nunca se había dado cuenta de que asimismo podría darse un momento de tranquilidad, de paz, de sensibilidad, de convocar emociones, ni que hablar obviamente cuando uno se encuentra con un otro. Pero a veces esa autocaricia también nos va dando la información de qué modo a mí me gusta ser acariciado o yo acaricio, y entonces en el encuentro con un otro ya también voy preparado, hasta para pedir, mira, a mí me gusta así, con esta suavidad o con esta potencia, es decir, es un mundo Y a conocer descubrir. lo que nos gusta. Claro. Bueno, en biodanza, Sobre todo en generaciones por ahí anteriores donde estuvo muy vedado, ¿no? El reconocimiento del cuerpo, sobre todo en la mujer. Y bueno, sí, sí, claro, 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 sí, sí, sí. Sí, es algo que cada vez se va abriendo. Igualmente, a veces cuando hablamos de los tiempos pasados y de cómo se va avanzando, cómo se va progresando, a veces eso se circunscribe a ciertos lugares más citadinos, digamos, ¿no? A ciudades, a lugares donde hay más información. Vas a otros pueblos, a otros lugares, quizás, por ejemplo, el tema del machismo mismo, ¿no? Uno dice, sí, las generaciones más jóvenes van disminuyendo su nivel de machismo, los varones, ponele. Pero a veces te corres un poquitito, unos kilómetros, y ves que no es tan así el cambio, o no es tan fuerte, tan rápido. Así que hay mucho trabajo sí, por hacer. claro. Sí, Es sí, que sí. digamos, en los lugares no citadinos, no urbanos, donde hay menos población, también es más conservador, digamos que hay como Claro, una sí, sí. protección de la costumbre, de la norma, de las morales, Y, entonces es y mucho más difícil la más prejuicio con transformación el o el cuerpo, cambio. ¿no? Más prejuicio con el cuerpo. Vos imaginate que en biodanza nosotros obviamente danzamos con grupos mixtos, mixtos y heterogéneos en edad en general. Entonces, antes yo te comentaba de que en biodanza existe el contacto. Imagínate el contacto varón con varón, que es un contacto que no cómo te voy a abrazar o cómo me voy a acercar o cómo nos vamos a dar la mano, ¿qué es eso? ¿Qué pasa? ¿Cómo puede ser que yo tenga alguna sensibilidad en tocando a otro varón? ¿Entendés? Como un escándalo. Pero qué necesario para nosotros, en este caso estoy hablando de nosotros los varones, qué necesario ese contacto también con nuestro mismo género. Obviamente, al que es Totalmente. sexual le interesa un intercambio con el otro género. Pero aún en la heterosexualidad, qué importante el contacto varón con varón, mujer con mujer, ¿no es cierto? Me hiciste acordar de que primero el tango nació entre hombres, que ¿Cómo? ¿El excluía a tango? la mujer, ¿no? Claro, claro, sí, era así. Sí, 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 sí. Digamos, en ese punto estábamos como más avanzados. Eh, pero es interesante esto que decís, vos no me lo había puesto a pensar, pero claro, porque ahí opera el mandato, ¿no? O la socialización de género, digamos, cómo es la construcción de estas masculinidades en donde no Claro, está permitido sentir, no está permitida la claro. sensibilidad, no está Sí, sí. permitido sentir y acariciar y todo lo que tenga que ver, inclusive con la sensualidad también, sino que También, todo tiene también. que venir, ¿no? La fuerza, el Te lujo, diría que en la observación vos ves que las caderas, las cinturas están casi soldadas, más en los varones que en las mujeres, pero están soldadas. Entonces es todo un lento trabajo, proceso, obviamente primero conmigo, ¿no? De empezar a mover cada una de las partes del cuerpo, y a sensibilizarnos, y a sensibilizarnos con un otro, con una otra. En el caso también de los claro. varones, no es solamente la cuestión Sí, sí. del encuentro con otro de tu propio género, sino también el aprendizaje con cualquier otra persona, por ejemplo, con una mujer, también a veces
hay conductas que uno puede, en una primera observación rápida, puede decir, parece algo abusivo. A veces puede serlo, pero muchas veces es más la ignorancia que el abuso. Es una cuestión de un ser que no sabe cómo acercarse a otro ser. De qué manera es el acercamiento, de qué manera convidar para una danza en común, de qué manera abrazar, de qué manera sostener una mano, acariciar. Eh, entonces, muchas veces vos te das cuenta haciendo una actividad como biodanza y otras, que hay todo un aprendizaje o un reaprendizaje de algo que quizás sabíamos cuando éramos chicos y que después la vida nos fue embruteciendo o los mandatos nos fueron diciendo esto no, o así, o esto solamente con tu pareja, o esto solamente con un hijo, o esto son, es decir, un montón de cosas que nos fueron empobreciendo, ¿no? Por eso, digamos, nos puede ayudar inclusive a derrumbar mandatos y formas que tuvimos de vivir hasta ese momento, porque cuando uno conecta con el otro en esto, en tocarse, abrazarse, en la corporalidad, también estás conectando con el otro, pero sin género, digamos, ¿no? Obviamente. Entonces, estás una persona con otra persona, más allá del género, que ahí va a permitir también esto, ¿no? El hombre en esta sociedad está sometido, digo yo, a entregar, a dar. O sea, tener que recuperar también el rol pasivo, receptivo, paciente, ¿no? Ahí va. Recuperar y aflorar la feminidad que tiene, porque los hombres también tienen su parte femenina, así como nosotros tenemos nuestra parte masculina. De hecho, una de estas partes es vivir de manera incompleta, sin desarrollarnos como seres. Entonces, qué importante esto que decís, como me imagino como el encuentro de no sé, un hombre y una mujer, ¿no? Y que el hombre pueda recibir y quedarse quieto, por ejemplo, ¿no? Claro, que se deje llevar, como en el tango. Estamos acostumbrados a el hacer, ¿no? El hacer, el empujar, el correr, y el recibir parece que nos descoloca. De hecho, hay danzas, por ejemplo, una dupla que hay en biodanza, que es la danza Yin y Yang. Muchas veces se la entendía como la danza Yin femenina y Yang masculina, pero en realidad es la danza de lo femenino, de lo masculino, que tenemos hombres y mujeres, porque en todo caso son energías y son maneras de moverse que todos necesitamos en algún momento de la vida. Por ejemplo, si vos necesitas ir a pedir un trabajo, seas hombre o mujer, necesitas ir con una energía yang, en un sentido de presencia, etcétera. Si necesitas acariciar o ser acariciado, sostener un bebé, lo que sea, seas hombre o mujer, necesitas una energía más yin, más curva, más suave. Por eso, son maneras de desarmar también es nuestra cultura patriarcal, de a poquito, estas actividades, ¿no? Y eso modificando todos nuestros vínculos, con nuestros hijos, con nuestra pareja, como indefectiblemente es un dominó, todo empieza con nuestros padres. Con nuestros padres. Propios padres, claro. ¿Cuánta gente que no abrazaba a sus padres o que no tenía un gesto de contacto? O no se dejaban abrazar también. Sí, mutuo, claro. Sí, es mutuo. Sí. Sí. Bueno, eso está muy bueno para todo eso, o sea que cuando vos estás, entonces vos vas guiando, o sea, la biodanza tiene como una guía, digamos, no es libre albedrío, como música que cada uno... libre albedrío. Sí. Mira, de alguna manera, más libre albedrío hay en el sistema Millerman o en Contact, que son contactos, danzas que se van concatenando de una determinada manera. En biodanza, en general, el facilitador prepara su clase, que nosotros la llamamos de una curva fisiológica, porque es una serie de danzas, de ejercicios, como yo antes te decía, con música, ¿no? Todo, que nosotros la preparamos para estimular las 5 líneas de vivencia. ¿Cuáles son las 5 líneas de vivencia? La vitalidad, la creatividad, la sexualidad, la afectividad,
la trascendencia. Entonces, al principio, esa curva que sube, obviamente, estimula lo vital, lo rítmico, todo lo motor, aparte como una preparación para las danzas que vienen, y después hay una cantidad de otras danzas que ya van teniendo que ver con otra armonización del cuerpo, con encuentros con los demás, ¿no? Con una cuestión más de comunidad, con una parte también regresiva, donde haya pequeños trances, y luego, obviamente, una activación para salir nuevamente a la calle. Pero esa curva, nosotros le decimos que es una curva orgánica porque se va trabajando con mucha progresividad. Cada danza, el facilitador, la facilitadora, la propone, muchas veces la muestra, no como una guía estricta de así se danza, porque en esto que yo te digo, que la biodanza es la danza de la vida, es la danza de la vida de cada uno. Entonces, vos mostrás un tipo de movimiento que querés propiciar, pero después cada uno danza como lo siente, como puede, como le gusta. De hecho, vos me preguntabas un poco esto de, en estos años, qué noté de cambio y qué pasa en la biodanza con la gente. Una vez yo, publicitando así en un flyer, ¿no? La actividad, escribí algo que después dije, es una buena síntesis de lo que hacemos en una clase o lo que nos va pasando a lo largo del tiempo de la práctica. Puse algo así como, primero danzás como vivís y después vivís como danzás. Es decir, primero vos llegás a una clase de danza y ¿cómo danzás? Por ejemplo, si se propone un movimiento fluido, quizás no está fluido, quizás no, ni sabés lo que es la fluidez. Te lo explican, te muestran, pero tu movimiento quizás es espasmódico, vaya a saber, o te cuesta la fluidez y el movimiento continuo. Así Sí, o venís inclusive te cuesta mostrarte porque hay un otro, siempre a insisto con mostrar, esto, no claro, es una terapia, un espacio mi que estás vos visión, solo y el facilitador. Es como totalmente. la mirada del otro, hay que vencer también esta puerta Eso verde. ¿Viste? lleva un Hay tiempo, un ¿no? otro. Perder el miedo al ridículo también. A decir, Eso. no solo perder el miedo al ridículo, te diría algo más. Tener el coraje de mostrar tu propia danza, tu movimiento, tu ser, tu cuerpo. De decir tu nombre, de decirlo y no como una cuestión de Román, sino de celebrarlo y de celebrar el encuentro con otra persona, de celebrar el movimiento de otra persona. Es decir, lo que al principio puede ser obstáculo, vergüenza, dificultad, se va transformando lentamente y progresivamente en celebración, en alegría, en florecimiento de lo propio, ¿no? De lo propio, Claro, te iba a decir no de hay lo un ideal propio. al que llegar. A eso me refiero con Claro. después eh, vivís como danzás. Empezás a vivir y a florecer como vos sos, o tu Es verdadera, hermoso. verdadera semilla que emerge, ¿no? Con toda Por la eso yo al potencia. principio, en la introducción Román, les digo a la gente que son cosas para hacer para volver a casa, ¿no? No Claro, es claro. para llegar a nada, ni ningún objetivo en este sentido. Sí, sí. Nada que ver con lo que actualmente existe en terapia, que hay un objetivo terapéutico. No, no. Acá es simplemente volver a casa. Es como vos decías, bueno, la gente al principio tiene estas dificultades. Y creo yo que porque al principio lo que está es la máscara, el traje, ¿no? El traje social, la máscara, lo que no somos nosotros. Lo que fuimos adquiriendo, inclusive, bueno, cada uno dirá, depende de la corriente en que lo mire, por defensa, por subsistencia, por lo que sea, pero como que lo que aparece es el traje ahí, ¿no? Entonces está pesado ese traje, está rígido, porque por ahí lo llevamos hace muchos años y no nos damos cuenta. Entonces, como las cebollas, tener que ir sacándonos todo eso hasta ya nosotros mismos. Por eso es un proceso Vos decías recién progresivo, ¿no? eso de volver a casa. Hace poco leí, no me acuerdo dónde, que decía, una casa es el lugar donde nos esperan. Y de alguna manera construir eso también, ¿no? Construir que casa no es ese lugar donde me encierro, sino en todo caso esa construcción donde con otros, con un otro, con una otra o con otros. Eso también es casa. Y entonces en ese sentido, un poco parecido a lo que cantaba Cerati, donde estemos juntos será nuestro hogar, pero como una construcción, ¿no? No es un lugar fijo, Totalmente. esta dirección de esta casa. Hermoso, hermoso porque también, ¿no? Sobre todo los que nos criamos en las ciudades,
¿viste? Yo, por ejemplo, siempre digo, no sé cómo se llama mi vecino, entonces difícilmente pueda, digamos, construir un vínculo o algo, porque realmente la individualidad es lo que prima, nos han enseñado eso, vuelvo a repetir, sobre todo en la ciudad, donde cuesta mucho armar la comunidad y algo con el otro, y a eso agregarle la pandemia. Me estaba imaginando cómo es biodanza en plena pandemia, porque si hay Claro, algo que vos también seguro lo habrás registrado, inclusive ahora que volvieron las clases presenciales, ya volviste con tus clases sí, sí, presenciales, volví. el cambio en la conexión del cuerpo con la gente y cierto, bueno, el miedo, ¿no? O el rechazo. Yo lo vivo cuando yo tengo un hijo de 2 años y cuando voy a la plaza lo vivo, fui viviendo todo, digamos, lo que fue dando y cómo la gente fue cambiando también, inclusive con lo corporal, ¿no? Que si te acercás hay como cierto, Claro. ¿no? Automáticamente es como correrse un poquito. Entonces, quizás me imagino y pienso que estas actividades también nos ayudan a salir de ese estado, ¿no? El miedo al otro, el miedo a volver a tocarnos, a conectarnos. Bueno, no sé ahora cómo es la situación, si se tocan o no se tocan en pandemia, digamos, Estamos, pero bueno, estamos haciendo clases con un protocolo de cuidado, porque tampoco es que queremos contagiarnos o contagiar a otros. Entonces, eh, es una apuesta, pero es una apuesta con cuidado, ¿no? La que estamos haciendo. Igual tampoco sabemos, a partir de esto de la segunda ola, si vamos a poder seguir haciéndolo los meses que vienen, pero bueno, estamos probando de volver a la presencialidad, porque el año pasado, durante la pandemia, durante la cuarentena, digamos, hicimos biodanza con el grupo, porque la situación de grupo va más allá hasta de estar presentes en el mismo lugar, en el mismo salón. Y entonces por supuesto. mantuvimos vía virtual, vía Zoom o plataformas así, un encuentro en grupo semanal con un horario y te diría, hicimos danzas, todas las semanas danzábamos, nos movíamos, hacíamos algo muy parecido, si lo querés, a la clase presencial, cada uno desde su casa, digamos. Para alguna gente no quiso sumarse a esa propuesta porque le significaba una emoción triste y era completamente comprensible, y otra gente sí, Totalmente. lo hizo y lo significó como algo positivo de encuentro y aparte obviamente también de conversación, de sostenernos, de resistir a una situación tan difícil que sigue. Entonces, bueno, eso fue posible. Ahora estamos haciendo esta apuesta presencial con cuidados, viendo también lo macro, ¿no? Porque no se trata del capricho de decir yo quiero hacer esto y lo voy a hacer de cualquier manera. Este, Pero notás esto que te digo, Román, notás ¿Cómo? el cuerpo un poco con miedo. Sí, lo noto y aparte te diría que una práctica como la de biodanza y otras, pero en este caso es la que yo conozco, va a ser muy necesaria Sí, cuando termine esta etapa de la pandemia para reconectar los cuerpos y para que no se quede instalado, porque a veces el hábito lleva a que eso eh, sí, sí, siga haciéndose dale, como decís. un hábito de otra proxémica, de más distancia. Nosotros obviamente somos latinos, tenemos mucha proximidad, mucho toque al otro cuando hablamos, ¿no? Mucho movimiento. Y puede ser que esto quede, el miedo quede instalado aun cuando ya no sea necesario estar a distancia. Entonces una práctica Claro, como esta me parece que va a poder ser interesante para volver lentamente a acercarnos al otro sin miedo, a mirarnos, a confiar, a mover los cuerpos en sincronía con un otro, ¿no? Pero sí, obviamente que en este momento ese miedo está instalado. Es una de las cosas bravas de este momento, ¿no? Sí, exacto, te voy a decir unas cosas más negativas, es esto, como lo más social, o no, también hablando de que no sentimos el cuerpo, de no sentirnos como seres sociales que somos para sobrevivir, para vivir. Nosotros es fundamental el otro, el contacto con el otro, y, y esto fue, creo yo, una de las peores consecuencias, y como vos decís, después buscar este tipo
de actividades, encuentros, que nos ayuden a volver a conectarnos con nuestro ser social también, ¿no? Porque la verdad que es antinatural. Y Igual, entendemos que, bueno, lo crítico en el ser humano está siempre en un punto. De hecho, cuando nosotros comenzamos la formación en biodanza, en general te tiran, la primera vez que vas, te tiran tres preguntitas, como al pasar, que a mí cuando me las hicieron, me quedé totalmente conmovido y dije, me mataron, esta gente me mató. Y las preguntas era, ¿dónde querés vivir? ¿Con quién querés vivir? ¿Y cómo querés vivir? Y yo dije, cuando empecé, digo, no puedo contestar ninguna. En ese momento sentí eso, no puedo contestar ninguna realmente. Y ese momento crítico, ¿no? Que una pregunta te puede a- a- acompañar a una crisis, a una buena crisis, digo, también son preguntas de este momento. También es como decir, puta, extrañamos ese contacto que teníamos antes, esa normalidad, ese volver, viste que se habla del volver a la normalidad, ¿qué es lo mejor que teníamos? Porque quizás no nos dábamos cuenta. ¿Viste esa frase, éramos felices y no lo sabíamos? Bueno, eh, ¿qué es lo bueno que teníamos? ¿Qué es lo que queremos rescatar? ¿Y qué es lo que no queremos rescatar? ¿A dónde no queremos volver? Y en todo caso, claro, ya aparecen estas preguntas. ¿Dónde querés vivir? ¿Cómo querés vivir? Haciendo que, sumando a lo que vos me preguntabas al principio, ¿cómo querés que tu cuerpo viva también? Tu ser viva, más expandido, más sensible, o querés nuevamente entrar a ese comercio, a esa fábrica, a esa empresa, a ser un telemarketer, atendiendo llamadas, 200.000 llamadas por día, mintiendo. ¿Qué quieres hacer de tu sensibilidad? También es una pregunta. Ahora que vuelva, cuando vuelva, una supuesta nueva normalidad. Porque lo que conocíamos tenía algunas cosas interesantes, pero tenía y tiene muchas que realmente no están a favor de la vida. En biodanza nosotros hablamos, porque es parte de la filosofía de biodanza, de que el centro es la vida, ni siquiera el ser humano, la vida. Entonces, eh, defender todo lo que propicia la vida y en todo caso, alejar todo lo que mata la vida, lo que la detiene, lo que la achica, lo que la empobrece, ¿no? totalmente. Vos sabés que el otro día leía justo un informe donde la cantidad de migración que hubo en pandemia, la gente de capital se fue a vivir al interior del país, este, y también muchas separaciones, digamos. Así que Adiós. esta crisis nos trajo también, yo siempre digo que es un parate productivo, ¿no? Como, bueno, tal cual lo que vos acabas de decir. La vida que llevábamos, tipo autómatas, robots, viajábamos en subte, con orgía no contemplada, porque eso no era el contacto de nosotros, ¿no? Claro, contacto hay, ¿no? Contacto hay, pero ¿qué contacto es ese? ¿Qué Este, contacto estábamos es, teniendo? es ¿Cómo hacíamos buscado, el uso es del espacio deseado, también? es disfrutado. Ni buscado, ni deseado, ni disfrutado. Por eso digo, estamos en conexión, como vos comentabas antes, pero ¿es la conexión que queremos? ¿Qué tipo de conexión realmente queremos con el otro? ¿Qué tipo de encuentro? Nosotros hablamos de un encuentro poético, pero no poético porque nos pongamos a declamar poesía, sino porque el encuentro es un misterio y entrar en ese misterio es entrar en una poesía, a construir con un otro o con un grupo, con una tribu. Siempre es una delicadeza, siempre es algo que no sabemos, es algo que no podemos imponer. Acercarse a otra persona no puede ser una invasión. Acá tengo a mi perra que está tosiendo, está con una enfermedad, si la escuchan. Bueno, Pobrecita. no porque El grupo, ¿siempre tiene que ser las mismas personas o se pueden ir sumando en cualquier momento una persona? bueno, mira, obviamente que en biodanza hay grupos estables en el sentido de que trabajás, por ejemplo, un año, a veces son grupos que duran más todavía, te diría. Pero no es una burbuja, siempre hay la posibilidad, por lo menos como yo trabajo, de que haya entrada de nuevas personas, así como salida, porque gente por muchos motivos no continúa.
Pero también hay clases abiertas que son de una sola vez, o clases especiales, o a mí cada tanto me invitan de un club, de una institución, a una clase, a que muestre de qué se trata biodanza, entonces no la estoy haciendo con un grupo que ya conoce o que va a continuar, sino es una clase especial, o un taller, ¿no? Donde contempla clases y otras dinámicas, pero que ese grupo empieza y termina quizás ese día o ese fin de semana. Así que hay muchas Bien, modalidades. Yo doy un bien, grupo, Román, sí, ay, no te escuché lo último, perdón. mi grupo es un grupo que continúa más allá de que esté abierto, de que, es más, este año que empezamos ahora a hacer 3 clases lo presencial, se incorporó, la mitad del grupo son nuevas incorporaciones. Ah, Mm, ok, sí. bien. Bueno, y para ir cerrando, Román, ¿es para todos? ¿Vos le recomendarías a cualquier persona o alguna restricción? No, restricciones no. Este, quizás no haya ninguna actividad que sea para todos. En principio tenés que desear algo, acercarte por algo, aunque no conozcas. ¿Qué sé yo? Hay gente que me llama y me dice, necesito hacer algo con el cuerpo. No saben bien qué es biodanza. O quiero moverme, o necesito conectarme con otro, o estoy muy solo, muy sola, quiero cambiar algo, quiero vivir mejor, me di cuenta que no me río, qué sé yo. Cada uno viene a veces por una razón distinta, pero tiene que haber un motorcito propio. Obviamente esto ya no es como cuando íbamos al colegio que nuestros padres nos llevaban a una actividad, nos guste o no nos guste. Algo te tiene que dar curiosidad, algo te tiene que Está bien, inquietar de tu propia vida por para supuesto, modificar, ¿no? Mm. como todo, porque si no, no hay proceso que se dé. No, pero Exacto. yo te preguntaba más que nada por si alguna persona tiene alguna limitación física, por ejemplo. Mira, en Paraguay yo hice biodanza, me acuerdo, hace tiempo hice un taller de muchas horas, 2 días seguidos, y vino alguien que después fue, ahora somos muy amigos, él vive allá en Asunción, Álvaro, que no sé cómo se llama su enfermedad, pero algo así como parapléjico sería, en silla de rueda, pero aparte ni siquiera él la puede empujar la silla de rueda, porque tiene toda una cuestión corporal, es una persona de una sensibilidad enorme, es un poeta, te diría, persona muy inteligente, muy afectuosa, y yo pensaba, digo, ¿cómo vamos a hacer? Sin embargo, fue algo maravilloso. Siempre había alguien que ayudaba con la rueda, siempre, y haciendo rondas, y haciendo danzas a veces muy vertiginosas, haciendo danzas de a dos que eran como tangos de mucha pasión. Siempre había un cuerpo Sí, sí, hay que muchos bailarines en sillas de ruedas que son maravillosos. He tenido la oportunidad maravilloso. de ir a festivales por mi Mira, profesión, porque yo Si también Álvaro pudo mucho de esto. danzar y disfrutar, yo creo que cualquier otra lo puede hacer. Eso a mí me Sí, enseñó mucho, él me enseñó mucho por su coraje, ¿no? Porque él podría haber dicho, no es para mí. Su coraje a mí me enseñó a ser mejor facilitador de biodanza y darme cuenta de que la única limitación está acá adentro. Es como decir, la cárcel, claro, ¿viste? prejuicio, El prejuicio. Sí, sí. Si, prejuicio. hay, si el ser humano está Interesante. vivo, puede danzar. Y danzar a veces es, si no te puedes mover, podés quizás mover la mano. Y si no puedes mover la mano, podés mover la cabeza. Si estás vivo, Los podés hacer ojos, los ojos, verte con sí, otro, una claro. señal. Totalmente. Bueno, Román, me encantó esta charla. Por supuesto que en un encuentro de una hora nunca uno, primero que lo que es experimental es difícil también ponerlo en palabras, como cómo transmitirlo desde ahí, sobre todo cuando hablamos con la emocionalidad, el sentir. Pero creo que lo lograste un montón, así que estoy muy agradecida porque quizás resuene en otro, en una otra, y bueno, y ayude, que es la finalidad de estos encuentros, ni más ni menos. Así que yo te agradezco muchísimo que hayas participado de este ciclo de conversaciones. Bueno, Amelia, el agradecido soy yo en realidad porque me encanta hablar, me encanta conversar, me encanta este ida y vuelta, ¿no? Intercambiar opiniones, maneras de ver las cosas. Y estuve escuchando otros vivos que hiciste en Instagram, muy interesante, escuché uno de Ayurveda, bueno, varios. Así que
estás haciendo Sí, estoy un conociendo, trabajo, digamos, yo soy un aprendiz, digo, estoy así claro, como propongo que otros cuenten lo que hacen, yo aprendo, por lo menos desde lo que escucho, después me gustaría ir experimentando, pero claro, ayuda a esto, a la ampliación de conciencia, abrir un poco la cabeza, bueno, sí, mirá sí. que Me no, parece la a veces me iniciativa. preguntan, me dicen, ¿está bien el salpiqueo espiritual? Como, bueno, pruebo esto, pruebo lo otro. Primero que yo no sé qué está bien, qué está mal, ¿viste? No hay moral en el asunto. Creo que todo lo Claro, que haga bien, bienvenido. Por supuesto que si uno hace, pero en realidad es una forma también evasiva de encontrarse, es otro mambo, pero digamos, en a veces principio diría, eso, ¿no? Es parte de un proceso donde alguien llega a un momento de saturación de esa supuesta novedad y va viendo qué es en realidad en conexión con uno mismo, ¿no? ¿Qué necesito? ¿Qué quiero? ¿En qué le voy a poner foco? Porque claro, también está el riesgo de abrirse tanto que no te quedas con nada, que en nada profundizás, que en nada haces proceso, como decías antes. sí, por eso hay muchas personas que quizás esto, defensivamente se ponen a hacer, ¿viste? Buscan curso y van tachando la doble, como que Sí, se sí, prenden en todas. Y es una manera también de escaparse, es escapista, digamos. sí, sí. Pero en principio es esto, digamos, yo no aconsejo ni digo a la gente lo que tiene que hacer, sino simplemente muestro que hay otras formas de sentirse y que nos pueden ayudar y cada uno después descubrirá, como vos decís, qué es lo que le hace bien, pero digamos, no lo vamos a escuchar en el noticiero o en la tele, bueno, hablando de biodance o de ayurveda, digamos, Mm. todo lo que es contrahegemónico, porque la mirada que tiene la hegemonía no está. Entonces, siempre me parece importante por eso estos espacios, como usar el Instagram para eso, que yo, digamos, vos estás debutando con el live, yo debuté en plena pandemia, digamos, porque tampoco, no es nuevo, esto lo abrí en plena pandemia, un poco también para seguir conectando con otros, con otras, ¿no? Otra forma, y que hemos descubierto que además funciona, que la Sí. virtualidad también, si estamos en presencia, que excede lo físico, excede lo corporal, paradójicamente lo que estamos hablando del cuerpo, funciona también. Y por eso agradezco de que, Nuestros cuerpos están presentes, aunque estemos en lo virtual, digamos, intermediados, ¿no? Intermediados por pantallas. Hay dos cuerpos, en este caso el tuyo y el mío, pero de los que puedan estar escuchando también. Cuerpos que pueden enojarse, que pueden disentir, que pueden estar de acuerdo o no, moverse, expresarse, ¿cómo no? Ahí estamos los cuerpos. totalmente, así que eso, agradecer que nos acompañamos hoy y que se permiten los demás acompañar también, que eso es lo lindo. Así que, bueno, te vuelvo a agradecer, Román, y el domingo que viene los invito a todas, a todos, un encuentro que vamos a tener con Silvia Gitzman. Ella es psicóloga sobre regresión a vidas pasadas. Ella se formó con Brian Weiss en Estados Unidos, así que también una terapia de regresión a vidas pasadas que trasciende la materia. También creo que va a ser muy interesante para un poco despertar y darnos cuenta que hay algo más allá en mi creencia, en mi sentir. Así que los espero a todos. Gracias, Román. Chao. Abrazo. Chao, chao. Se corta con la crucecita porque cambió el Instagram, así que te aviso que es por la crucecita. Dale. Chao.